aumentado, dice, ¿no? Estamos, Sí, doctor, estamos abajo por 2%. estábamos en 27. Ya está en 27%. Sí, Estaba a las 5 más o menos. Ya está Debe más o estar menos más. por, Pero por ya 30. cada vez 32%. 32. ¿Y el más cuánto está? cada vez es menos. O sea, estábamos. El MAS está con 40.94%, Comunidad Ciudadana con 37.93%. 37. Entonces, yo creo que todavía hay segunda vuelta con eso, ¿no? Pero apenas va el 32% de actas computadas. Por eso. Y falta de las provincias, ¿verdad? Sí, supongo que es lo último que llega, ¿no, doctor? Hasta mañana yo creo que saldrá, o hasta pasado mañana el total. ¿Quién sabe? Miércoles o jueves, dijeron. 72 horas. Miércoles. Hoy yo creo que llegarán a 40%. Después, ahí lo dejarán. Sí, a ver, clarito será. Ojalá se mantenga esto, por lo menos haya una segunda vuelta y bien sería, pero ya han sacado resultados parciales, ya han cantado victoria, ya han hecho tanto que va a ser un poco, si sale segunda vuelta o sale ganador Mesa, va a haber una trifulca social tremenda. Ese es el problema. Pero bueno, Por lo menos si al fuese segunda margen, vuelta, ¿el cual qué? tal vez con una segunda vuelta no tan, bueno, sí, pero tal vez no tanto porque no se le declararía ganador a Mesa, digamos, pero si ganaría Mesa, que está Ah, claro. difícil también, cada vez Lo, es lo más, más, menos la lo más diferencia. probable es que no salga, que no gane obviamente el Mesa, eso. Pero por lo menos una segunda vuelta se puede dar. Pero la segunda vuelta para eso va a estar con un problema, conflicto social tremendo, porque el MAS, las organizaciones internacionales, el mismo Tuto, la Áñez, hasta el mismo MES ha reconocido la victoria del ARCE, y después de aquí a un conteo que salga segunda vuelta, va a decir esto está tejido, va a haber problemas, que ha habido fraude, todo va a haber. Entonces, algunos dicen, ¿no? Ya, bueno, ya hemos elegido a ese presidente y una vez que se termine eso y ya no hagamos más problemas, con tal que, obviamente, teóricamente ahora, aunque sea del MAS, es una persona intelectual, ¿no? Es un auditor, un ingeniero, ¿cómo se llama? Auditor interno, economista, ecónomo, algo por el estilo, es el Luis Arce. No es como el Evo, que no era nada, ¿no? Que se dejaba llevar por los impulsos nada más, pero Sí. veremos qué es lo que pasa. El miércoles ya vamos a ver si vamos a estar con buen humor para su segundo seminario, porque a todos ceros voy a ponerse. Tiene que darse con... Doctor, no lo escuchamos. Su micrófono está apagado, doctor. Se cortó la ola. Dale, pues, alguien, tanto he hablado para nadie. No, doctor, sí se cortó hasta El de último amigo. Solo la dos última nomás. parte. Dije, tanto. Ya, Hasta ¿de la qué parte manera? que dijo que nos iba a poner 0. Ah, bueno, entonces han escuchado casi todo. Ya, dale, Sumita, por favor. Ya está bien. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Aún no. Aún no. Ya. Bueno, ¿se ven, no, chicos? Sí, sí. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Voy a exponer el tema de fractura de pelvis y fractura de acetábulo. Y voy a empezar primero con el tema de fractura de pelvis. Vamos a hacer un breve recuerdo anatómico de esta estructura. Y recordemos que la pelvis consiste en un anillo óseo ligamentario. Está compuesto por el sacro, el coxis y dos huesos coxales. Ahora, cada hueso coxal está conformado
por la unión de 3 centros de osificación. En la imagen derecha podemos ver el ilion, el isquion y el pubis, que se van a unir y van a formar la cavidad cotiloidea o el acetábulo. Para la estabilidad de la pelvis es necesario las articulaciones que se dan a nivel de la pelvis y también la presencia de los ligamentos. Tenemos varios ligamentos en la cara interna y en la cara externa que ya conocemos. Tenemos el ligamento iliolumbar, sacroiliaco anterior, posterior, el ligamento inguinal, sacroespinoso, el ligamento supraespinoso y sacrotuberoso. Entonces, todos estos ligamentos van a ayudar a la estabilidad de la pelvis junto con las articulaciones. Respecto a la vascularización, principalmente todas las ramas que van a irrigar a la pelvis, y no solo a la pelvis, porque recordemos que la pelvis contiene muchos órganos de la cavidad abdominal baja y también órganos genitales, órganos reproductores, diferentes en el hombre y en la mujer, ¿verdad? Entonces, principalmente todas las ramas van a venir de la arteria abdominal, que se divide en arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna. Entonces, la arteria ilíaca interna nos va a dar muchas ramas que van a ir a irrigar todas las estructuras musculares, óseas y de los órganos que contiene la pelvis. Y respecto al retorno venoso, igual, los vasos van a drenar a la vena ilíaca interna. Ahora, en relación a la inervación, va a estar dada por los nervios espinales sacros y coxígeos. El plexo sacro, sabemos que va a dar 2 ramas, el nervio ciático y el nervio pudendo, y estas van a ir a inervar varias regiones. Entonces, es importante saber y conocer que en toda esta región vamos a tener las ramas del plexo sacro y del plexo coxígeo. Y bueno, ahora entrando al tema sobre fractura de pelvis, en relación a la frecuencia es representa un 2 a 4% de todas las fracturas en general, y un 20% se da en pacientes politraumatizados. De estos, el 74% se da en los accidentes de tránsito. En relación a la edad, se da en personas jóvenes que están en la segunda o cuarta década de la vida. También se puede dar en pacientes mayores a 60 años, que puede estar relacionado con patologías óseas. Y en relación al sexo, es más frecuente en varones que en mujeres, con una relación de 3 a 1 por mujer. Sobre el mecanismo de producción, puede ser directo y puede ser indirecto. Tenemos 3 mecanismos, el de la compresión anteroposterior. Como podemos ver en la imagen derecha, en esta compresión anteroposterior, lo que pasa es que la fuerza que provoca esta compresión va a romper las ramas púbicas o puede romper la sínfisis del pubis. Entonces, como vemos en la imagen, se va a producir una apertura de la pelvis. Otro mecanismo es la compresión lateral. Aquí y en los demás mecanismos va a depender mucho de la gravedad, de la severidad del traumatismo. Pero en este tipo de mecanismo se va a afectar las ramas ilio-isquiopubianas, y también, si es muy grave, puede llegar a fracturarse la articulación sacroiliaca o el sacro. Y por último tenemos el cizallamiento vertical o la fractura vertical, que esto se va a dar más que todo en caídas desde altura, y se va a producir un desplazamiento igual de las estructuras óseas, y aquí vamos a tener una importante lesión de las partes blandas y de los órganos que contiene la pelvis. En relación al tipo de energía, tenemos 2 tipos de energía, la energía alta y baja. La más frecuente va a ser la alta y se va a dar en los jóvenes. Como ya les había mencionado, principalmente los accidentes de tránsito, es muy frecuente. También el atropellamiento, que como habían visto en las imágenes, puede ser antero-posterior, puede ser delante o puede ser lateral. También tenemos las caídas de las motocicletas o aquellas personas que practican el motocross, y las caídas de grandes alturas que se puede dar en aquellas personas que trabajan en instalaciones, o también, por ejemplo, él es un bombero. Entonces, las caídas de grandes alturas también. Ahora, en relación a las de baja energía,
Tenemos las caídas de la tercera edad, que puede ser, más que todo, esto se da en las mujeres posmenopáusicas y está relacionado igual con otras patologías como la osteoporosis. Ahora sobre la clasificación, tenemos la clasificación de Marvin-Till, que la clasifica en tipo A, tipo B, tipo C. La de tipo A son las fracturas estables, la de tipo B son parcialmente estables o hay una estabilidad vertical y una inestabilidad rotacional. En la de tipo C son las fracturas inestables. Y en cada clasificación hay una subclasificación, pero van a guiarse con las imágenes que están en el lado derecho. En la de tipo A, tipo A1, tenemos la fractura sin interrupción del anillo pelviano. En la de tipo B, hay un desplazamiento mínimo del anillo pelviano. En la de tipo A3, las fracturas transversales sacrococcígeas. En la de TIL B, tenemos la B1, que es la compresión anteroposterior. Hay una rotación externa, también se la conoce como fractura de libro abierto. En la de tipo B2 es la compresión lateral ipsilateral. Hay una rotación interna, también se la conoce como libro cerrado, fractura de libro cerrado. Y la B3 hay una compresión lateral y contralateral. Y en la de TIL C tenemos las fracturas inestables, tenemos la C1 que es unilateral, obviamente las de C son las más graves. Tenemos también la C2 que es bilateral y la C3 que está asociado a fracturas de acetábulo. Sobre el diagnóstico clínico tenemos las 3D, dolor, deformidad y disfunción. El dolor puede ser espontáneo o puede ser provocado al momento de realizar las maniobras físicas. Y aquí se realiza la palpación. Es importante realizar la palpación de los huesos coxales, ver si hay alguna deformidad. También es importante ver la presencia de los pulsos distales, porque estos pacientes, como les había mencionado, es más frecuente en pacientes politraumatizados. Entonces, normalmente estos pacientes llegan muy mal a emergencias. En relación a la deformidad, podemos encontrar hematomas musculares, como vemos en la imagen. Puede haber también equimosis inguinal, perineal, escrotal, o a nivel de los labios mayores en el caso de la mujer. También podemos encontrar un desnivel en los huesos ilíacos. Es importante saber que en fractura de pelvis no solo tenemos que ver la parte externa o la parte lateral de los huesos ilíacos, sino también tenemos que revisar la parte interna, porque hay casi siempre un 60% de los pacientes presentan una relación de alteraciones vesicoureterales. Entonces, es importante también revisar si hay equimosis a nivel de la zona perineal. Y sobre la disfunción, puede ser parcial o total, va a depender si las fracturas son estables o son inestables. Ahora, sobre el diagnóstico de gabinete, se debe pedir una radiografía anteroposterior de pelvis. También se puede pedir la radiografía INLED o OLED, como podemos ver en la imagen. INLED, cuando la radiografía se hace céfalo-caudal a 60 grados, y OLED, cuando la radiografía se toma caudocefálica a 40 grados, si no me equivoco. Y también se puede pedir ALAR y una obturatriz. También se puede pedir una tomografía axial computarizada. Y estos son otros estudios que no siempre son iniciales, pero es necesario pedir, bueno, los estudios laboratoriales, porque son pacientes politraumatizados, entonces muchas veces pueden estar cursando con un shock hipovolémico o un shock hemorrágico, entonces es importante pedir los exámenes de sangre, hemoglobina, hematocrito, también un uroanálisis para evaluar toda la parte urinaria. Entonces se podría pedir una resonancia magnética, pero no inicialmente, una cistoretrografía retrógrada en caso de que haya lesiones a nivel de la uretra, o una angiografía para poder evaluar los vasos, las arterias que se encuentran dentro de la pelvis, los vasos ilíacos, por ejemplo, los vasos hipogástricos. En relación al tratamiento, como pacientes traumatizados, siempre lo más importante y lo primero es la ABC del trauma, evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, el examen neurológico,
Y los objetivos del tratamiento va a ser una profilaxis antitrombótica, el mantenimiento de los arcos articulares libres, el mantenimiento del tono muscular, reducir los desplazamientos. Tenemos un tratamiento ortopédico y quirúrgico. En el ortopédico se va a hacer en las fracturas que son estables. En la clasificación que les mencioné, la de tipo A, tipo B, tipo C, el grupo de tipo A, según la clasificación de Thiel, se encuentran las fracturas estables. Entonces, para ese grupo aplicamos el tratamiento ortopédico, que puede ser una inmovilización absoluta, una inmovilización relativa, una fisioterapia. Y para el tratamiento quirúrgico puede ser desde el tipo B para adelante, el C y todas las subclasificaciones que les mencioné. Y obviamente aquí ya es más de especialidad, aquí ya se utilizan las placas, los clavos. Y sobre las complicaciones, pueden ser mediatas y tardías. En las mediatas tenemos las hemorragias, tenemos el shock hipovolémico, una lesión neurovascular, lesiones del tracto genitourinario por la relación de los huesos de la pelvis con los órganos genitourinarios, también de los órganos abdominales bajos como el recto. También puede haber una embolia grasa en un porcentaje mínimo y puede haber la muerte. Entonces va a depender mucho de la severidad del traumatismo, pero la mayoría de estos pacientes sí llegan con un shock hipovolémico. Entonces, bueno, estas serían las complicaciones inmediatas. Ahora, sobre las complicaciones tardías, puede haber una sepsis, artrosis postraumática, escaras de decúbito, porque estos pacientes normalmente quedan hospitalizados por mucho tiempo, entonces quedan en cama por meses. Y puede haber escaras de decúbito, también tenemos las alteraciones de la longitud de los miembros y el tromboembolismo, que por eso es necesario siempre prevenir con anticoagulantes. Ahora, sobre las fracturas de acetábulo. Bueno, el acetábulo va a ser la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, que como les había mencionado al principio, el acetábulo va a estar formada por los tres centros de osificación, el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, esta cavidad cotiloidea o acetábulo va a servir para unirse con la cabeza del fémur. Entonces, también tenemos ligamentos a nivel de esta articulación para poder estabilizar. Tenemos el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral. Y en relación a la vascularización, va a estar dada por las ramas de la arteria ilíaca interna. Tenemos la arteria glútea superior e inferior con las ramificaciones. Su frecuencia es muy infrecuente, se da la incidencia es de 3 en cada 100.000 personas por año, y el 30% de esas fracturas produce lesiones neurológicas por la alteración a nivel ciático. Sobre la edad, se da en pacientes jóvenes, también se puede dar en pacientes mayores, esto por lo mismo, por la relación con las patologías que se presentan a esta edad, y en relación al sexo es más frecuente en los varones. Sobre el mecanismo de producción, esto va a depender, la fractura que se va a producir en el acetábulo va a depender de la posición de la cabeza femoral en el momento del impacto. Entonces, es muy diferente esta situación y esta situación. Entonces, aquí podemos ver una imagen, en la imagen derecha, que va a depender mucho de acuerdo a la posición donde se encuentra la cabeza femoral en el momento del impacto. Y en relación al tipo de energía, es más frecuente en los accidentes automovilísticos. Puede ser que la persona haya estado manejando o puede que haya sido la persona de al lado, su copiloto, quien le está acompañando, que sufra este tipo de accidentes. Y en el tipo de energía baja, igual, las caídas de la tercera edad. Sobre la clasificación, tenemos la clasificación de Judet y Letournel. Y para esto clasifican, o bueno, mejor dicho, dividen a la parte del acetábulo en dos columnas, en una columna anterior y una columna posterior. En base a esta clasificación, ellos clasifican en fracturas simples y fracturas complejas. Dentro de las fracturas simples, igual hay muchas subclasificaciones, tenemos la A, B, C, la D, la E.
Como podemos ver en la imagen, en la A hay una fractura de la pared posterior, y en la B tenemos una fractura de la columna posterior. En la C hay una fractura de la pared anterior, en la D hay una fractura de la columna anterior, y en la E la fractura es transversa. Y lo mismo en la clasificación de las fracturas que son más complejas. En la A hay una fractura de la pared posterior, y en la B tenemos una fractura transversa de la pared posterior, y en la C hay una fractura de la columna posterior, en la D hay una fractura en T, y en la E se fracturan ambas columnas, tanto la anterior como la posterior. Sobre el diagnóstico clínico, el dolor es bastante intenso y no se alivia hasta ser reducido. Sobre la deformidad, podemos encontrar en el paciente hematomas musculares, puede haber equimosis, puede haber escoriaciones a nivel del trocánter mayor o de la rodilla. También puede haber un acortamiento del miembro inferior, y hay una disfunción, hay una imposibilidad funcional de la cadera que, según el libro, es total y se presenta en todos los pacientes. Sobre el diagnóstico de gabinete, se tiene que pedir una radiografía AP de pelvis, se puede pedir también una alar y una obturatriz. También se podría pedir una tomografía axial computarizada para ver mejor la localización de la fractura. Y también mencionaba la uretrocistografía contrastada, esto siempre y cuando haya una lesión de la uretra. Y sobre el tratamiento, es fundamental primero superar el shock inicial que pudiera presentar el paciente en ese momento, si es que lo presenta. Y sobre el tratamiento ortopédico hay indicaciones también para el tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento ortopédico, las indicaciones van a ser cuando la fractura o cuando el desplazamiento de la cúpula es de 2 a 5 milímetros. También se debe hacer un tratamiento ortopédico en las fracturas distales de la columna anterior o las fracturas transversas, o si se conservan más de 45 grados en los arcos medial, anterior y posterior del techo, o en las fracturas de la pared posterior con fragmentos menores del 20%. Sobre el tratamiento quirúrgico, las indicaciones serían que haya un desplazamiento de 2 milímetros o más de la cúpula, que haya una subluxación de la cabeza femoral, y que haya un compromiso de más del 40% de la pared posterior, y que haya una inestabilidad clínica con la cadera en flexión de 90 grados. Y aquí en el tratamiento quirúrgico igual se usan los tornillos y las placas para fijar los fragmentos. Sobre las complicaciones de la fractura de acetablo, tenemos las complicaciones inmediatas, que puede ser hemorragia, shock hipovolémico. En las complicaciones tardías tenemos las osificaciones periarticulares, la necrosis de la cabeza femoral y la artrosis postraumática. Esta es la bibliografía y gracias por su atención. Bueno, eso sería el tema, doctor. Ya, Zulma, entonces está muy bien tu presentación, solamente algunas cosas puntuales para recapitular nada más. En cuanto a las fracturas de acetábulo, si bien nos has nombrado varios ligamentos, para todos ustedes solamente hay 5 ligamentos importantes para fortalecer, mantener ese anillo pélvico. Los más importantes son los sacroiliacos, anterior, medio y posterior, tenemos los iliolumbares, tenemos los sacrotuberosos, sacroespinosos y las ínfisis del pubis. Esos son los 5 más importantes que dan la estabilidad a la pelvis, ¿ya? Luego, está hablando de la anatomía y nos faltaba algo importante, que existe el plexo venoso sacroiliaco. Ese plexo venoso sacroiliaco que está apoyado en la cara entre el ilion y el sacro, es el que se desgarra cuando hay fractura de pelvis y es el que sangra. Entonces, por eso es importante este plexo, porque requiere bastante hay que tener bastante ojo clínico para diagnosticar muchos problemas, principalmente de sangrado en estos pacientes, cuando no son expuestos, cuando son cerrados principalmente. En frecuencia, lo único que podemos aumentar es que el 20% de las fracturas, un 20% fallece de los pacientes con fractura de pelvis, y si esta es expuesta, un 40-45% de mortalidad tiene.
¿Ya? A ver, ¿qué más? No me quedó claro, y eso ahorita quiero preguntarte, Zulma, ¿cuáles son el mecanismo directo e indirecto de la fractura de pelvis? Nos pasaste todo y cuáles eran los directos y cuáles los indirectos. Bueno, el indirecto sería la compresión antero-posterior, la compresión lateral y el cizallamiento vertical. No. Si bien te das cuenta cómo el auto está chocando lateralmente a la persona o de frente le está chocando, esa es la compresión antero-posterior, la compresión lateral, esas dos son directas. El cizallamiento, caída de Sería altura, indirecto. golpea la rodilla o la pierna, el talón primero y se lleva toda la pelvis. Ese es el indirecto porque el trauma está, o la fuerza está distal al punto de fractura, ¿ya? Entonces, AP y lateral son directos y el cizallamiento, caída por altura, es indirecto, ¿ya? ¿Qué más? Nos falta un poquito en cuanto a lo que es el diagnóstico de gabinete, todo está muy bien, la radiografía. Esa alaria obturatriz que decías es para acetábulo. En pelvis solo es la inlet, outlet y la B, la tomografía. Aquí nos falta que es un trabajo multidisciplinario porque un paciente con fractura de pelvis puede tener lesión de órganos intrapélvicos, no solamente reproductores, sino también tenemos a veces el riñón, tenemos estallido renal, estallido hepático en la parte abdominal, entonces se debe pedir una ecografía abdominal, ¿no? La mayoría, como has dicho, pueden ser politraumatizados o polifracturados. ¿Qué más? Y en cuanto a la fractura de acetábulo, decías, ¿cuál era directa e indirecta ahí? Todo nos pusiste ahí como indirecto, creo, en tu diapositiva. A ver, velo. Sí. ¿No? Entonces, ¿pusiste directo o indirecto? Directo, creo, ¿no? Todo. Directo, creo que dice. No, indirecto. Ya, entonces, ¿cuáles son los directos? Da lo mismo, o sea, ahorita mostraste en tu imagen la compresión lateral, ¿ya? O la compresión anterolateral, esos anteroposterior, esos son directos. El cizallamiento, la palanca que produce el choque del tablero del vehículo con la rodilla, cuando la cadera está en flexión y produce una fractura de acetábulo, entonces por luxación, porque produce una fractura y luxación a la vez, entonces ese es indirecto, porque el trauma está en la rodilla, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Después el resto está muy bien. Se ve el progreso de nuestras exposiciones, eso está muy bien, felicidades. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Alguna duda, pregunta que tengan en estos momentos? Es bueno aclarar. Doctor, una duda. En relación, por ejemplo, a la fractura de pelvis, indica, ¿no?, que si es inestable o estable y recién, o sea, primero hay que identificar si es estable o inestable y entonces hacer eh, fijar la pelvis y luego recién tomar las radiografías y entonces recién hacer un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en una inestable para A el ver. manejo, o No, cómo no, identificaríamos porque tiene alta mortalidad, ¿verdad? Esta fractura. por eso, la clave en una fractura de pelvis es que, a ver, antes de que yo responda, a ver, veamos a la experta ahorita, Zulma, a ver, ¿qué nos podría orientar ella? A ver, vamos a ver. Como ejercicio, ahorita es un paciente que tienes tú, que es inestable, ¿qué le harías en pocas palabras, Zulma? A ver. Bueno, primero, como les mencioné, es importante el ABCD del trauma, evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, la evaluación neurológica y de acuerdo a eso vamos a ver si le damos al paciente o si le hacemos al paciente un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, les había mencionado
subclasificaciones, las clasificaciones. Para el tratamiento ortopédico entrarían las fracturas estables, la de tipo A, del grupo de tipo A. Entonces, después, la del tipo B, leí que puede ser ortopédico o podría ser quirúrgico, pero va a depender mucho de, obviamente, de los exámenes que le van a pedir al paciente, de las radiografías, y si está asociado o no tal vez a otras lesiones, o si hay otras fracturas de órganos o nervios o vasos. Entonces, de acuerdo a eso, pienso yo que se lo clasifica al grado de fractura y se le da un tratamiento. A ver, ¿quién da más? Doctor, yo leí algo que decía que si en la primera semana, o sea, por ejemplo, si se fija en el caso de una inestable, es lo que no entendí muy bien, o sea, si en ambas habría que fijar por si acaso o no, y decía, si está fijada, hay que esperar 2 semanas, hasta 2 semanas para hacer un tratamiento quirúrgico, y, o si Ya. no, no, para hacer, no entendí Aparentemente, bien eso del tema. aparentemente el resto un poquito no ha leído porque no ha estado aportando para darnos solución. La primera es, por ejemplo, lo que Zulma dice y un poquito se le entreverá y por eso es lo importante de saber ver la teoría primero y ponerlo en práctica. La teoría, tú dices, primero hay que clasificar primero, pero ¿cómo llego para luego tratar? Más o menos te entendí la primera pregunta. La clasificación de TAIR la tienes que tener en la cabeza, ¿no? Una vez que el paciente llegue, se le hace el ABCD del trauma, como dice Zulma, y se valora todo ese momento en forma rápida. Si el paciente está consciente y vemos que no hay signos de shock hipovolémico, porque tendríamos que ver piel fría, sudorosa, palidez, ¿no? Entonces, diaforesis, todas esas cosas. Entonces, si vemos esa parte clínica, decimos, no, este paciente de alguna parte está sangrando, no veo heridas, obviamente es fractura de pelvis, ¿no? Entonces, el ABC que te dice, revisas vía aérea, estás respirando, está hablando, pero vas buscando los pulsos. Si ves que el pulso medio, todo eso está disminuido en la parte derecha o izquierda, entonces ya dices, aquí hay un problema. Ves la equimosis en la región perianal o perineal y encuentras sangrado por el meato urinario, por el recto, entonces, o por la vagina, entonces agarras una fractura de pelvis y ese momento hay que estabilizarlo, poner una faja, ¿no? Mostró las maniobras un poquito para ver la estabilidad de la pelvis. Se hace eso rápidamente, ¿no? Entonces, ya esto es pelvis, listo. Entonces, se le pone una sabanilla, como una faja pélvica que llamamos, y luego va a radiografía. Va a rayos X, a veces sin ir a rayos X todavía, o sin ir a emergencias, llega el paciente está mal, directo, es un TEC severo, está inconsciente, a radiografía, ya ver, está, mientras el paciente está yendo a radiografía o a tomografía, el interno y el residente están al lado del paciente haciendo las maniobras, si está entubado, si vino entubado, ya ese rato le agarra, ven, siguen ambuceando, o el otro sigue tocando signos vitales, la enfermera aparece ese rato, le está sacando sangre para llevar al laboratorio. Entonces, todo se tiene que hacer en un momento. El cirujano es el primero que valora estos politraumatizados porque, aparte de una fractura de pelvis, puede tener un estallido hepático, como les digo, un estallido renal, un estallido esplénico. Entonces, ese rato hace su punción, hasta antes de que haga la punción, le llevan a tomografía o a radiografía, se observa que hay una fractura de pelvis. Lo único que hacemos los traumatólogos es agarrar una sábana y ponerle la pelvis. Listo. Eso hacemos en una primera instancia. El cirujano agarra y le hace una laparocentesis, una paracentesis, y le retira, ¿cómo se llama? Líquido y ve que hay sangre. Ah, no, esto hay que entrar a operar de emergencia. Si van a entrar a operar de emergencia, no puede entrar con la sábana. Y ahí en emergencia mismo nosotros ponemos un fijador externo. A eso se refiere, Caterín. Se le tiene que poner un fijador externo, se lo fija, por eso dice, ¿no? Con fijador externo y entra el cirujano, el neurocirujano, quien sea a operar, esa pelvis ya no se va a mover y se restablece la parte abdominal o neurológica. Entonces tenemos que en el ABC del trauma existen tiempos y ventanas quirúrgicas. Puedes operar en traumatología, digamos, el primer día. Luego llega un periodo de hiperinflamación. Por eso se esperan 6 a 7 días.
después de 6, 7 días, tienes el décimo día una ventana para volver a operar. Después, si no operas en esos 2, 3 días que tenemos la segunda ventana, entonces hay que esperar hasta el día 21, porque desde el día 10, 11, 10 hasta el día 21 es el periodo de inmunosupresión. Entonces, cualquier cosa se te va a infectar. Si lo opero, se va a infectar. Entonces, hay que esperar hasta el día 21. A partir del día 21 ya el paciente está más estable, ya podemos operar. ¿Va a ser más difícil porque ya va a haber tejido fibroso? Sí, pero recién se puede. Por eso hay 3 ventanas quirúrgicas. El mismo día del accidente, del séptimo al 10º día y pasado el 21º día. ¿Ya? Entonces ahí se refiere que la pelvis debe estar estable, estabilizada, fijada, con fijador externo. Como el otro día hablamos, creo que en su exposición, ¿no? Cuando nos mostró Brian, creo, los fijadores externos, todo eso, no sé quién. Entonces, ahí es donde nos muestra cómo ese fijador, porque está hacia afuera, puede infectarse y no te da una buena estabilidad. Por eso es que es mejor cambiar el fijador por una placa interna, ¿ya? Entonces, a los 21 días en los pacientes con fractura de pelvis. Y lo que faltaba, la explicación de Zulma, es una vez valorado el paciente, mandas a radiografía. Una vez teniendo la radiografía y la tomografía, recién en la cabeza clasificas si es una fractura estable o inestable. Nada más. Si es inestable, hay que poner fijador externo y espera los 21 días para poder operar. Si es estable, una fractura de ramia ilioscopúbica, una fractura de sacrocoxis o una fractura por abulsión, a veces no requieren de tratamiento quirúrgico, la mayoría. Entonces, reposo relativo en la casa, como ella nos dijo, y fisioterapia, nada más, y va a recuperar. Pero la clasificación, por eso nosotros hacemos el esquema que les mando, es eso, saber a quiénes afecta, por qué les afecta, qué tipo de mecanismo primero produce, por eso es todo eso, la frecuencia, la mecanismo de producción, tipo de energía, todo eso. Clasificación, para que la sepamos. Una vez que tengamos la radiografía, la vamos a poder clasificar de acuerdo a lo que conocemos. Y con eso decimos, esto es estable, va a tratamiento ortopédico. Esto es inestable, debemos operar, ¿no? Nada más. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? No hay preguntas. Entonces, bueno, pues nos vemos mañana temprano a las 6. Que va a seguir repasando sus temas. No se olviden de sus asistencias y suban sus trabajos puntuales, que están llegando tarde, su entrega tardía está saliendo el sistema de algunos trabajos. ¿Ya? Listo, pues, entonces nos vemos mañana. Chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.